Buenas tardes. Hoy estamos grabando el octavo encuentro del grafo del deseo de Alfredo Einstein. Em, y estamos en el capítulo 4, el grafo uno. Vamos a avanzar en eso. Eh, entonces dice, esquema número uno. Para trabajarlo en su máximo alcance, vamos a articularlo a la siguiente cita de subversión del sujeto con la que terminamos la clase pasada. Y la cita dice que el deseo sea articulado es precisamente la razón de que no sea articulable. Bueno, antes de continuar, que siempre me olvido, pedirles que se suscriban al canal, que le den me gusta a los videos y de esa forma va a poder ir creciendo el canal. Este, Así que bueno, desde ya gracias. Entonces, que el deseo sea articulado es precisamente la razón de que no sea articulable. A ver, ya lo voy a explicar a este, pero quiero ver si yo puedo explicar. Es en el conjunto insistente de las demandas donde aparece el deseo, pero en ninguna demanda en particular el deseo aparece. Eso es lo que quiere decir em, que el deseo sea articulado es la razón de que no sea articulable. Es decir, que nadie va a poder decir mi deseo es este, eh, porque en realidad el deseo está en otro plano que implica que se demande constantemente, ¿no? Cuando un sujeto cesa de demandar, eh, entonces el deseo se ha perdido. Es como un motorcito este, que le da vitalidad al sujeto. Y acá dice Alfredo, el hecho de que el deseo no sea articulable puede resultarnos claro porque la trabajamos con la idea de que el deseo es el efecto de la demanda que ella misma justamente no puede recapturar. Necesariamente el deseo implicará siempre un campo más allá de cualquier demanda, lo que justifica que en la práctica analítica con neuróticos no puede no haber deseo, siempre va a estar ese más allá de la demanda, ¿no? Lacan es sumamente sutil cuando plantea que en materia de rechazo del deseo, lo más lejos que un sujeto neurótico puede llegar es a desear, no desear. Claro, ¿no? El tipo está empecinado en una búsqueda que lo lastima, lo hiere, lo hace sufrir y entonces puede llegar a decir, quiero, deseo no desear, quiero no desear. Eh, pero el deseo siempre va a estar, ¿no? Para un sujeto neurótico. Se llama deseo entonces al efecto estructural de la demanda sobre la necesidad. El efecto estructural de la demanda sobre la necesidad. Digamos, entre la demanda y la necesidad lo que resta es el deseo. Eh, que resulta no ser recuperable por la demanda, pero que ya conviene distinguirlo de cualquier yo deseo
X objeto. Claro, justamente no es yo deseo X objeto, el deseo, sino que el deseo es un más allá de la demanda y como decía recién em, con ese parangón, es un motorcito que vitaliza al sujeto o que es inherente al sujeto, ¿no? En el marco de la neurosis. No debemos perder de vista que en el álgebra lacaniana demanda se escribe con una D mayúscula y deseo con una D minúscula. Y si ustedes se fijan en la lógica con la que Lacan distribuye mayúsculas y minúsculas, al menos al comienzo de su enseñanza, se encontrarán con una sorpresa. Lacan destina las mayúsculas para lo simbólico y las minúsculas para lo imaginario. Bien, o sea que está diciendo que em, el deseo en sí mismo es algo imaginario y la demanda es algo que tiene que ver con lo simbólico. Y esto respondería que el deseo no es algo articulable. Lacan, al escribir deseo con D, ¿nos quiere decir que es imaginario? No se trata de eso. El problema es que con un sistema de dos elementos, mayúsculas y minúsculas, no se puede dar cuenta uno a uno de tres imaginarios real simbólico. De cualquier modo, es muy interesante que a pesar de eso Lacan haya elegido una D para la demanda, una D mayúscula, y una D minúscula para deseo. Es que el deseo, en tanto deseo, si bien es un efecto de lo simbólico, no puede ser reabsorbido en lo simbólico. Claro, porque si fuese reabsorbido en lo simbólico, se podría decir, yo deseo esto, ¿no? Y eso sería el deseo. No, no se puede reabsorber en lo simbólico. Así utiliza de esta manera retórica lo explica Eidelstein, ¿no? Con la reabsorción. Si ustedes quieren, a esta D del deseo hay que leerla así. Ya no se reintroducirá en el seno de la demanda, de lo simbólico. No, sino que es el propulsor de esa demanda o a la inversa, la eh, continua sucesión de demandas es eh, esa sucesión es el deseo, ¿no? O el más allá de la demanda, ¿no? ¿Y qué quiere decir que el deseo esté articulado? Este es un problema que atañe directamente a la estructura de la práctica analítica. Si Lacan tan solo hubiese afirmado que el deseo no es articulable, deberíamos concluir automáticamente que el deseo, siendo lo inefable, es igual para todos. El deseo, entonces, bueno, esto es algo importante, eh, de la idea de que el deseo es o no es igual para todos. El deseo entonces sería lo inefable, aquello que nadie puede decir. Pero el deseo no es eso. El deseo está articulado para cada sujeto en particular, lo que implica, vía la diferencia particular, volver a encontrar la función del significante en la demanda.
Aquí me parece que conviene plantear las cosas de este modo. El deseo está articulado en el discurso del otro, que es lo que aparece en el seminario 9, la identificación, donde Lacan trabaja la cuestión con la estructura de los dos toros abrazados. Entonces, conviene plantear las cosas de este modo. El deseo está articulado en el discurso del otro. Que el deseo esté articulado en el discurso del otro indica claramente que el deseo de cada sujeto está determinado por la demanda del otro. Una versión un poco más intuitiva de este mismo problema es la frase, esto es lo que me dices, pero ¿qué es lo que quieres? Donde qué es lo que quieres no deja de estar determinado por lo que dices. Presten atención a que digo determinado y no causado. Todo sujeto se plantea respecto del otro una disyunción entre lo que le dice y ese margen que no entra en lo que el otro dice, que es la pregunta por su deseo. Pero no duden de que la pregunta particular, es decir, articulada, que cada uno de nosotros tiene respecto del deseo del otro, depende de la determinación recibida de la demanda del otro. Con esto no quiero decir que no exista una relación profunda entre el deseo del sujeto y el deseo del otro, que sería de causación. Claro, ¿qué causa al sujeto, el otro, el deseo? Pero sí quiero decir que entre el deseo del sujeto y la demanda del otro existe una relación bien íntima, que es de determinación. Entonces, el otro determina el deseo del sujeto. Sería, ¿no? Analicemos una cita de su versión del sujeto que antecede en el escrito al grafo 1. El grafo 1 que es este, ¿no? Em, a ver, voy a decir algo sintético del grafo 1. A esta delta se le llama el sujeto mítico de la necesidad, porque ya dijimos que todo lo que es de índole de la necesidad está perdido a partir de que somos hablantes seres, sujetos del lenguaje. Esta línea se llama línea intencional y la línea intencional sube hasta cruzarse con la diacronía del significante para al bajar en ese cruce eh, se ha producido el sujeto. Y aquí el sujeto está con la barra, es decir, propiamente lo que se dice sujeto en psicoanálisis. Sujeto barrado es sujeto atravesado por la ley, por el lenguaje, por el significante. Eh, bueno, eso es como se puede leer rápidamente el grafo 1. Vamos a donde estábamos, página 63. Dice, analicemos esta cita de su versión del sujeto que antecede en el escrito al grafo 1. Dice la cita, pues lejos de ceder a una
reducción logicizante, allí donde se trata del deseo, encontramos en su irreductibilidad a la demanda el resorte mismo de lo que impide reducirlo a la necesidad. Para decirlo elípticamente, que el deseo sea articulado es precisamente la razón de que no sea articulable. Entendemos en el discurso que le conviene ético y no psicológico. Ahí tiene una eh, rara acepción de la palabra ética, ético. Habría que entenderlo, ¿no? Entonces sigue la cita, no, ya viene Eidelstein. Que el deseo sea articulado quiere decir justamente que no es articulable y no pierdan de vista que todo esto está dicho elípticamente por Lacan. O sea, encima de escribir, eh, no, este es, sí, encima de escribir como escribe, lo dice elípticamente. Este, que el deseo sea articulado quiere decir justamente que no es articulable y no pierdan de vista que todo esto está dicho elípticamente por Lacan. El decir elíptico es una de las figuras del arte de la retórica, del arte del bien decir. Es un decir que busca el énfasis y que se basa en un cierto no decir. El sujeto entonces, en la dirección de la cura, se aproxima a la vía de su deseo, por ejemplo, mediante una vía elíptica, que es una de las vías por las que se puede resolver parcialmente lo articulado, pero no articulable. El grafo 1 nos servirá aquí para presentar el punto donde se sitúa el deseo en relación con un sujeto definido en su articulación significante. Noten que en el grafo 1, que Lacan mismo define como topológico, el deseo no está. Ahora, ¿por qué Lacan dice que ese grafo va a servirnos para localizar el deseo? En rigor, ni el grafo 1, ni el 2, ni el 3 existen como tales, son partes de la argumentación para dar cuenta del grafo completo. Clínicamente hablando, entonces, los grafos 1, 2, 3 no existen. Son solo artificios de la transmisión. Hasta lo podríamos decir un poco más radicalmente. Son artificios didácticos que, que Lacan inventa para discursivamente dar cuenta de la estructura del grafo del deseo. Recuerden que dijimos ya que la virtud de un grafo es decir todo lo que dice en sincronía, es decir, cómo los elementos del grafo trabajan articuladamente en un pantallazo este, inmediato, sin el problema que tenemos al hablar, que primero se presenta una cosa, después otra. No, es un efecto imaginario, digamos, em, que permite mostrar a todos los elementos que integran el grafo trabajando sincrónicamente, ¿no? A ver, voy a buscar una definición de sincrónico. Eh,
Bueno, aquí encontré uno. Eh, la parte de lingüística no me sirve mucho porque eh, no aclara exactamente qué es sincrónico. La parte física me parece que es eh, una definición que sirve. Entonces, dicho de un proceso o de su efecto que se desarrolla en perfecta correspondencia temporal con otro proceso o causa. ¿Sí? Entonces, eh, me parece que cabe decir todos a la vez, ¿no? Al mismo tiempo. Eh, el grafo uno nos servirá bien, ya está, ya está, ya está. Entonces recuerden que ya dijimos ya que la virtud de un grafo, es decir, de todo lo que dice en sincronía, la virtud de un grafo es decir, todo lo que dice en sincronía. Y que si uno quisiese dar cuenta de todo lo que el grafo dice en su sincronía, ocuparía horas y horas. Esa es la diacronía, claro. El desarrollo del lenguaje en el tiempo, ¿no? Aunque sean horas de clase. Pero para ir anclando lo que se va diciendo, hacemos cortes parciales en el grafo completo, que son los grafos uno, 2 y 3. Del mismo modo que decimos, si pensamos la estructuración edípica desde el grafo del deseo, que en ella tampoco nos encontramos con el Edipo uno, Edipo 2, Edipo 3. Que siempre, si hay Edipo, es decir, si hay metáfora paterna, hay Edipo uno, metáfora completa. Entonces, este grafo es el comienzo de una argumentación que será la vía de acceso al grafo completo, en el que Lacan recién podrá localizar al deseo, al sujeto como deseo. Este grafo uno Lacan lo llama célula elemental. He aquí lo que podría decirse que es su célula elemental. Se articula allí lo que hemos llamado, y viene otra cita de Lacan que dice, he aquí lo que podría decirse que es su célula elemental. Em, Se articula allí lo que hemos llamado el punto de basta, por el cual el significante detiene el deslizamiento, de otra manera indefinido, de la significación. El grafo uno es el que nos sirve para plantear la función del punto de capitón o de basta. No sé si conocen la estructura de lo que en tapicería se llama punto de capitón. Es un tipo de nudo que a su vez se llama punto. Esto es altamente indicativo de la función que tiene el punto en la frase. Por ejemplo, detener el deslizamiento, si no indefinido, de la significación, dado que la significación se caracteriza por remitir siempre a otra significación.
Lo que Lacan dice entonces es eso, que la significación remite a otra significación. No es que diga que el significante remite a otro significante. No siempre el significante remite a otro significante, solo a veces. En las holofrases, por ejemplo, no lo hace. Lo que sí pasa siempre es que la significación remite a otra significación. Y precisamente lo que detiene este deslizamiento es la función del punto. Pero este punto, el punto final en la frase, en rigor no alcanza para dar cuenta de de esa noción. Es necesario apelar a la estructura del punto de Capitón, que es un punto, pero que tiene la estructura de un nudo muy particular. ¿Qué es el punto de Capitón o punto de Capitones o basta de acolchado? Es el punto que permite que un almohadón de una dimensión importante no pierda su forma. Para evitar que pierda la buena forma, entonces se le pone botones de cada lado cosidos entre sí. El punto de Capitón une los nudos que unen los botones de cada lado, haciendo un lazo continuo. No se anudan solo uno de los lados con el otro lado, sino que se toman de a dos y sin cerrar el lazo que los une, se sigue hasta otros dos. Em, Así hasta recorrer todos los pares. Y esto porque si, por ejemplo, los botones de abajo requieren más hilo, por concentración del rellenado del almohadón que tiene a engrosarlo, el hilo que sobra eh, arriba cede, el hilo que sobra arriba cede y la forma se sigue conservando. Es un sistema que se utiliza para anudar varios niveles y esto ya nos permite y esto ya nos remite a la estructura que tiene el grafo del deseo. Se trata de una estructura de nudo que al menos implica la relación continua de 2 con 2. Su relación con la estructura del lenguaje, tal como la consideramos en la clase pasada, es evidente. Claro, es un dispositivo, el punto de Capitón, que está diseñado para conservar la estructura em, en el hablante ser que habla, ¿no? Conservar la estructura de su decir, ¿no? En el contexto de la enseñanza de Lacan, entonces, cuando está implicada la función del punto, se trata de que tiene la estructura de un punto de Capitón. Digo esto porque habitualmente se entiende de una manera muy ingenua el cierre de sesión como un punto final. Bien, o sea que cada vez que se habla de punto, eh, punto final, cierre, en Lacan está implicada la idea del punto de Capitón, ¿no? Del sostenimiento de la estructura. ¿Qué analista no sabe, y más aún, qué cierre de sesión como, perdón, qué analista no sabe, y más aún, qué paciente no sabe que la mayor parte de los puntos finales de la mayoría de las sesiones en realidad no son verdaderos puntos finales? Solo algunos producen el efecto de que las cosas no sigan igual. Solo algunos son verdaderos cortes. Y ahí está, en el verdadero corte, está implicada la estructura del punto de Capitón, ¿no?
o mejor dicho, el punto de Capitón como sostenedor de la estructura, ¿no? Em, digamos, em, solo algunos producen el efecto, algunos cortes producen el efecto de que las cosas no sigan igual. Podríamos pensar, pasamos de un almohadón eh, de forma este, em, circular a un almohadón de forma este, cuadrada, digamos, por decir algo. Eh, entonces, la estructura a partir de ese pequeño o gran, depende, ¿no? Cimbronazo, que es tocar el punto de Capitón, la estructura cambia, ¿no? Bueno, específicamente la estructura no, porque tendríamos que estar pensando que se puede pasar de neurosis a psicosis así nomás, este, pero algo de la estructura cambia, al menos podríamos decir el fantasma. No lo hemos visto todavía, pero eh, también es eh, un elemento que está en la realidad del sujeto, en la realidad psíquica del sujeto, produciendo, o sea, esa realidad y sosteniéndola de algún modo, ¿no? Entonces podríamos decir, cuando hay un verdadero corte, el fantasma se ve modificado y por esa razón algo de la vida del sujeto se ve modificada con los verdaderos cortes. La carne asignó siempre al otro la función de puntuar el discurso, al gran otro, ¿no? La función de puntuar el discurso. Es decir, que no lo hace el propio sujeto que emite su mensaje, sino el otro que lo recibe, el gran otro que lo recibe. Es lo que Lacan llama precisamente poder discrecional del oyente. Es por eso que decimos que uno recibe su mensaje desde el otro, no porque uno no emita las palabras, sino porque es otro el que las puntúa, otro con mayúscula, ¿no? Y huelgan los ejemplos que muestran que depende de cómo se puntúe una frase para que su significado sea este o aquello, para que su significación sea esta o aquella. Pero, como recién decíamos, no cualquier punto que el otro ponga a lo que yo digo será necesariamente una interpretación, volviendo con esto del verdadero corte. En la célula elemental, esa que están viendo ustedes ahí, Lacan nos propone trabajar las nociones de diacronía y sincronía. Diacronía, cita de Lacan. Diacronía. La función diacrónica de este punto de basta debe encontrarse en la frase, en la medida en que no cierra su significación, sino con su último término, ya que cada término está anticipado en la construcción de los otros e inversamente sella su sentido por su efecto retroactivo. Entonces tiene que ver con el punto, está jugando con la idea del punto final de la oración, ¿no? Acá hay un problema en la traducción de los escritos al castellano. En el original no dice, en la medida en que no cierra
su significación. El término que usa Lacan es boucle, no sé cómo se pronuncia en francés. Y si bien el diccionario sostiene que el verbo boucler es cerrar, no debemos perder de vista que es cerrar en forma de bucle. Por ejemplo, jamás se podría decir cerrar una puerta mediante el empleo de este verbo. Y para el vocablo boucle, el diccionario nos reserva. Dícese de los objetos en forma de anillo y por analogía, todo aquello que se enrutla en forma de anillo. Lo que Lacan nos propone aquí, entonces, es que la significación en la célula elemental se cierra tal como se cierra un anillo. Lo otro que Lacan nos propone es que la temporalidad en juego de la anticipación y de la... Entonces, y lo otro que Lacan nos propone es que la temporalidad en juego es la de la anticipación y la de la retroacción. Es la retroacción, precisamente, la que cierra en forma de un círculo. Toda la estructura es la de un bucle. Aunque no hay que perder de vista que la temporalidad en juego aquí no es solamente la retroactiva, sino que está además el tiempo de la anticipación. En primer lugar, debemos poder distinguir esta anticipación de la anticipación planteada, por ejemplo, en la lógica del modelo óptico, la anticipación imaginaria. La anticipación imaginaria es la totalidad, la unidad que uno es capaz de ver en el cuerpo del otro, pero que aún no es, como tal, una unidad real en el cuerpo propio. Esa es la anticipación imaginaria. Y es por eso que la imagen del otro es seductora, cautivante. Es una anticipación que nunca va a poder ser rectificada, ni siquiera en un análisis orientado a la reubicación del yo, porque el yo queda estructurado para siempre con esta falla temporal, precisamente porque se constituye por identificación. Yo soy otro, dice por ahí la frase, ¿no? Aquí, en cambio, eh, cuando la anticipación no es imaginaria, lo que está en juego aquí en la cédula eh, elemental, la célula elemental, este, la anticipación que está implicada en la célula elemental, eh, se trata de que así como el último término, entendido como punto de capitón, tiene la virtud de detener la significación, el primer término tiene el poder de incidir sobre los que vendrán. Entonces, el primer término tiene el poder de incidir sobre los que vendrán. Ustedes pueden ir anudando esto al S1 como significante amo. Una vez que es elegido el significante uno, ya no puede venir cualquier cosa.
Entonces, los elementos de la cadena van determinando los elementos que por venir, digamos. Para esta relación anticipación-retroacción, que indica que nunca se debe dar cuenta categóricamente del presente, Lacan propone una interacción sellada. Y no pierdan de vista que si bien sellar implica cerrar, el deseo es finito, está fundamentalmente cerrado, también significa dejar una marca, un sello. No solamente se cierra entonces, sino que también queda la marca. La marca que deja la demanda del otro sobre el deseo del sujeto, tal que éste queda articulado a esas marcas. Pasemos ahora a la dimensión sincrónica. Bueno, metió muchas cosas distintas, muchos conceptos distintos cuando habló de diacronía. em, y vamos a tratar de hacer un resumen, a ver si salen, ¿no? Primero que la significación eh, se cierra como se cierra un anillo. Em, que no se trata de la anticipación imaginaria, por otro lado, en la diacronía no se trata de la anticipación imaginaria, que en cambio se trata de que así como el último término, entendido como punto de capitón, tiene la virtud de tener la significación, el primer término tiene el poder de incidir sobre los que vendrán. Esta es la anticipación en la diacronía, ¿no? Y ahora la dimensión de la sincronía. Cita de Lacan. Pero la estructura sincrónica está más escondida y es ella la que nos lleva al origen. Es la metáfora en cuanto que ahí se constituye la atribución primera, la que promulga el perro hace miau, el gato hacer guau guau. Frase típica de eh, un niño, ¿no? Con el cual el niño, de un solo golpe, desconectando a la cosa de su grito, eleva el signo a la función de significante, ¿no? Con esa frase se corrobora que el niño, al desconectar la cosa de su grito, pasa del signo al significante, ¿no? Y la realidad a la sofística de la significación. Y por medio del desprecio de la verosimilitud, abre la diversidad de objetivaciones a verificar la misma cosa.
La estructura sincrónica es sin duda más oscura. Aquí sigue Eidelstein, ¿no? Es la del tiempo sin tiempo, sin cronos o sincrónico. Y Lacan dice que es la que nos, claro, es como una foto. El grafo es como una foto que muestra a todos los elementos trabajando de manera sincrónica. Em, es la del tiempo sin tiempo, entre paréntesis, sin cronos o sincrónico. Y Lacan dice que es la que nos lleva al origen, más aún, que es la metáfora del origen, la metáfora primera, la atribución primera. No olvidemos que el juicio de atribución es lógicamente primero respecto del juicio de existencia. Se me está enfriando el mate. Aquí aparece el ejemplo de Lacan, que yo creo que tiene casi tanta fuerza como el Forda de Freud. Es el siguiente. El perro hacer miau, el gato hacer guau guau. Entre el perro y el guau guau hay una relación que puede ser de relación entre la cosa y su grito. El grito entonces puede ser considerado como el signo de la cosa. En el mundo animal hay signos. El asunto es poder determinar qué significa que un niño diga el perro hacer miau, el gato hace guau guau. Lacan sostiene que al separar así las cosas del signo y ponerla en relación con el signo de otra cosa, lo primero que se produce es la destitución del signo como tal, que pasa a ser significante. Automáticamente, por esta misma sustitución metafórica, cuando nos enfrentamos con alguien entonces que es capaz de decir el perro hacer miau, ya nunca más podremos saber qué dice cuando habla, puesto que ya no se trata ni de signos ni de cosas. Bueno, decirlo así, ya nunca más podremos saber qué dice cuando habla. Eh, Hay convenciones en la sociedad que nos permiten mm, funcionar con los otros, en donde creemos que sabemos lo que dice cuando habla, ¿no? Si no, sería imposible la vida en comunidad. Pero eh, escarbando y yendo a un punto más profundo, eh, sobre todo cuando se trata de atender a un paciente y de eh, alguien que viene al consultorio del analista, este, mm, eh, es a través de estas profundas definiciones que se va a poder operar sobre ese sufrimiento que trae el analizante al consultorio, ¿no?
Em, ¿Por qué no vamos a poder saber qué dice cuando habla? Porque ya no se trata ni de signos ni de cosas, porque se han separado el signo de la cosa y hemos entrado en el universo del significante. Em, el signo se hace significante, pero el problema es qué sucede con la cosa. Es que cuando nos afirmamos a nivel en que el signo se ha vuelto significante, se produce un efecto sobre la cosa, que la realidad de las cosas, digamos, se convierte en la sofística de la significación. ¿Qué es la sofística? Ni más ni menos que el uso de sofismas. Y sofisma quiere decir argumento, razonamiento que cabalga entre lo falso y lo verdadero. Entonces, cuando uno ya no tiene más signos de la cosa, el problema que se plantea es que la verdad cobra estructura de sofisma, argumentos que cabalgan entre lo falso y lo verdadero, ¿no? Em, el problema que se plantea es que la verdad cobra estructura de sofisma, se vuelve un argumento. La verdad adquiere estructura de ficción. Dora, por ejemplo, era víctima, seguro que era víctima, pero también era cómplice. Es decir, la verdad de Dora tiene estructura de sofisma. Es una verdad que oculta una falsedad. O si lo queremos pensar al revés, es lo mismo. Es una falsedad que oculta una verdad. Algo similar en el caso del hombre de las ratas, respecto de la interpretación de Freud, refería al padre del paciente como obstáculo a su elección matrimonial, siendo que había sido la madre la que había pactado el matrimonio conveniente cuando el padre ya había muerto hacía tiempo. Era verdad que el obstáculo era el padre, pero era inexacto. Bien, entonces, cuando el signo se desprende de la cosa, entramos a la dimensión del significante y del sofisma, es decir, de los argumentos que, como argumentos em, compuestos de significantes, tienen la doble cara de ser verdaderos y falsos o una verdad que oculta una falsedad, tiene doble cara, ¿no? Em, en el campo de la lógica tradicional, el sofisma es un razonamiento conforme a las reglas de la lógica que termina en una conclusión falsa. Y en el uso coloquial, vulgar, sofisma quiere decir capcioso. Y esto nos muestra bien cómo la mentira captura. Y también quiere decir chicana. El sofisma es una chicana. em, el sofisma es una chicana. Es muy interesante que Lacan escriba grito y no dicho, por ejemplo. Es lo mismo que sucede con el niño y su propio grito. Cuando para la madre el grito del niño ya no le hace signo, es porque lo toma como significante. No entendemos los gritos de los chicos precisamente porque se nos han hecho significantes. El grito ahora, vuelto significante, es un llamado. Y no es lo mismo grito que llamado. Y lo que era cosa se ha vuelto un niño.
todo se ha desnaturalizado, se ha desvitalizado. Para pensar mejor este problema, que yo creo que realmente es fundamental, vayamos a una cita de Lacan que está en la metáfora del sujeto, texto redactado entre el 60 y el 61. Bueno, creo que ya hemos grabado suficiente. Quedamos en la página 67 del libro, en la cita de Lacan, y ya volveremos luego. Muchas gracias.